Llegó la hora de continuar con este foro que precisamente lleva ese nombre. Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Por eso es que traemos aquí personas que tienen un recorrido, una historia de vida, un profesionalismo, conocimientos que nos van a ayudar a encarrilar nuestra vida por ese camino correcto. Queremos, antes de iniciar con la temática que estamos en este día, acerca de los conflictos del alma, una pregunta muy importante que nos envía José, dice, ¿tienen alma los animales? Y quiero que la contesten nuestros dos invitados. Licenciada Marcia. Claro, para responder, ¿verdad? Sí, los animales tienen alma, tienen sentimientos, tienen voluntad, ¿verdad? Dice la Escritura que de hecho se debe de sujetar, ¿verdad? Un caballo, por ejemplo, para someter su voluntad. Entonces sí tienen alma, tienen sentimientos, tienen emociones y tienen voluntad. Amén. Pastor Luis Galdames. Pues yo creo que sí, tienen alma. Porque nosotros vemos cómo los animales actúan. Y al verlos nosotros nos damos cuenta que sí tienen alma, brindando los componentes del alma, que es el intelecto, las emociones, la voluntad. Lo que no tienen es espíritu. Que quede bien claro, tienen alma, pero Claro que no sí. tienen espíritu. No tienen espíritu, porque el espíritu tiene que ver con nuestra intuición. Yo creo en Dios no porque mis abuelos me lo enseñaron o mis padres me lo enseñaron. Yo creo en Dios porque puedo intuir que Dios existe. En el espíritu también está la comunión. Tenemos comunión con Dios en el espíritu. El cuerpo viene siendo el templo, pero el altar donde verdaderamente tenemos comunión con Dios es en el espíritu. Y el otro componente del espíritu es la conciencia. La conciencia es el conocimiento del bien y del mal. La conciencia es lo que nos hace sentir satisfechos cuando hacemos algo bueno. Pero es nuestro primer juez. Nos señala, nos acusa, nos hace sentir culpables cuando nosotros hacemos algo malo. En el espíritu es que está la conciencia. Y porque tenemos espíritu, tenemos conciencia. Y porque tenemos conciencia, tenemos moral. Y porque tenemos moral, tenemos responsabilidad. Es decir, nosotros somos personas responsables. Porque tenemos una moral, porque tenemos una conciencia. Y porque esta conciencia está en un espíritu. O sea, eso es lo que nos hace diferentes a todos los seres creados. Estamos, qué bueno, estamos con esa explicación. Sí, los animales tienen alma, y ya lo explicó, las tres partes del alma, pero no tienen espíritu, ¿verdad? El espíritu es la intuición. Alguien decía, bueno, aquellos que no tuvieron una Biblia a mano, pero tenían la intuición, tenían su espíritu, y su espíritu lo hacían conectar con ese conocimiento acerca de lo divino. Hay otra pregunta muy importante. Agradecemos a todos nuestros televidentes que están ahí mandándonos sus comentarios, pero también sus aportaciones. Quisiera que escribieran su nombre en sus aportaciones, porque al no tenerlo, no los podemos escribir. Dice, una pregunta para la licenciada, y dice, ¿qué diferencia hay entre un hipócrita con una persona que maneja la inteligencia emocional? Una aportación, dice, los pensamientos del alma pueden ser influenciados por entes extremos, como asimismo al tener la duda, como pasó con Eva. La serpiente sembró la duda y se originó un conflicto en el alma de Eva. Buenas noches, muchas gracias, muy buen comentario y muy buena pregunta, ¿verdad? Y tenemos a la licenciada para que nos dé respuesta. Bueno, está hablando acerca de la hipocresía y la manipulación. Recordemos que una persona que va a ser manipulada también debe de tener un conflicto en el alma. ¿Por qué? Porque ha perdido esa autonomía. Y una diferencia entre la hipocresía y saber gestionar las emociones, tener inteligencia emocional, es que el conflicto no queda dentro de mí. Una persona que es hipócrita quedará el conflicto dentro de sí mismo.
podrá aparentar o podrá pues resolver momentáneamente lo que está pasando, pero internamente no estará bien, no tendrá paz, estará intranquilo. Entonces esa es la diferencia entre mostrarse hipócrita ante un conflicto, ante algo que no se guste, como una persona sana, que sí realmente está gestionando lo que está sintiendo, lo está sacando en una conducta adaptativa, puede resolver internamente lo que está sintiendo sin quizás dañar a otras personas. Esa es la diferencia, que aquella persona se lleva el conflicto en la mente, pero el que ha aprendido a gestionar lo que siente, esa persona finaliza eso ahí. Muy bien, muy buena respuesta. Y yo creo, licenciada, que podríamos compararlo también entre la imagen y la integridad, ¿verdad? Sí. Hay personas que cuentan con una imagen extraordinaria y uno dice, wow, qué saludable, qué espíritu, qué bien fulano de tal, qué honesto. Y damos la lista de aquellas personas porque nos venden imagen. De hecho, estamos en un proceso político y vemos cómo muchas personas dicen, wow, yo quiero votar por ese porque tiene una buena imagen. Pero realmente su vida dice todo lo contrario. Y eso se llama integridad. Integridad es realmente lo que yo soy. Y en conflictos del alma tenemos que ser íntegros. No tenemos que engañarnos. En primer lugar, podemos engañarnos nosotros mismos. Podemos engañar a los demás, pero no podemos engañar a Dios, ni tampoco con ese engaño resolver nuestros problemas. Todo lo contrario. El problema se acrecenta, se hace más grave y puede tener resultados muy dolorosos, muy tristes, a tomar decisiones que van a afectar de por vida a esa persona. Por eso estamos hablando acerca de este tema tan importante y agradecemos a aquellos que están mandando sus opiniones, sus criterios acerca de este tema. Estoy muy complacido con nuestros dos invitados especiales que están dando el punto de vista científico a través de la psicología, pero el punto de vista espiritual a través de la experiencia de la relación con nuestro Padre Celestial y de ese legado que nos ha dado, que es la Biblia. Quiero lanzarle a los dos invitados especiales una pregunta muy importante en este tema de conflictos del alma. ¿Cómo sé que estoy atravesando un conflicto del alma? ¿Cómo sé que lo que tengo no es una enfermedad física? ¿Cómo sé realmente que algo está mal dentro de mi ser y estoy atravesando un conflicto del alma? Licenciada, denos usted en primer lugar la respuesta y posteriormente el punto de vista espiritual del pastor Luis Galdames. Claro que sí. Pues hay varios síntomas que podemos enlistar cuando una persona está manifestando algunos conflictos del alma. Uno de ellos puede ser la intranquilidad, la inquietud constante, el enojo. Es una persona que no tiene paz, es una persona que tiene, ¿verdad?, pensamientos que en algún punto vienen a traer un desgaste físico, un desgaste mental, un desgaste emocional, falta de gozo, falta de concentración, falta de disfrute. Una persona que no está disfrutando su vida, que es infeliz, que no está atravesando un dolor, sino que tiene un sufrimiento psicológico, es una persona que está manifestando un conflicto del alma. Y también es interesante notar que esos conflictos tienen otro espejo, que es la salud física. Hay varios espejos que nos manifiestan cuando una persona tiene un conflicto del alma. Uno de ellos son las relaciones interpersonales conflictivas. Eso va a girar alrededor de una persona que tiene un conflicto emocional, un conflicto mental o un conflicto del manejo de su voluntad, el dominio propio. Las relaciones interpersonales se van a volver cuesta arriba, va a tener bastantes fricciones, con compañeros de trabajo, con su pareja, con sus hijos, con las personas que están en su entorno más cercano. Otro espejo sería la salud. La salud física va teniendo un impacto. ¿Por qué? Porque la enfermedad primero se gestiona en el alma y luego se manifiesta en el cuerpo. Entonces tenemos personas que tienen problemas quizás con los niveles de azúcar,
tenemos personas que manifiestan dolores musculares, migrañas, insomnio, pérdida o aumento del apetito, problemas en el estómago, que de hecho el estómago es el segundo cerebro. Son personas que tienen problemas de colon, son personas que tienen dolores musculares. ¿Por qué? Porque ya el conflicto ya no está a nivel del alma, sino que ya está a nivel físico. ¿Por qué? Porque somos seres tripartitos. Tenemos un alma, tenemos un espíritu y tenemos un cuerpo. Y la calidad de vida, la calidad de nuestra alma se va a ver reflejada en la salud física. Entonces, una persona feliz es una persona que físicamente será sana. Y una persona que tiene muchos conflictos a nivel psicológico, a nivel mental, por ejemplo, depresión o ansiedad, es una persona que se va a ver su cara demacrada, es una persona que puede perder peso, es una persona que se va a notar en su estado físico que algo no está bien. Si es en el caso, ¿verdad?, de la depresión, será una persona que cambiará su manera de ser, será una persona más distraída, una persona más distante, le va a costar conectarse emocionalmente con otras personas y físicamente también, ¿verdad?, se va a ver demacrada, viven pues problemas, siempre la falta de sueño es una parte muy importante en la salud mental. Los problemas de sueño es un síntoma muy importante en el conflicto del alma. Eso es una de las señales más importantes, como las relaciones interpersonales, el sueño, la alimentación y la salud. Esto es una de las cosas que nos manifiesta que una persona está viviendo un conflicto en su alma. Muchas gracias. Estamos hablando de conflictos en el alma y la pregunta es, ¿cómo sé que estoy atravesando conflictos en el alma? Y la licenciada nos ha dado una lista de cuáles son las alarmas que se encienden, cuál es esa luz amarilla que nos dice hay problema. Y ha dado la descripción y sé que los que nos están escuchando han prestado mucha atención. La misma pregunta, pero con un lente diferente, un lente espiritual, el pastor Luis Galdames, quien ha sido presidente de las Asambleas de Dios, que es una iglesia, creo que en este momento con más de 2000 iglesias, si no estoy equivocado. Entonces ha tenido esa trayectoria, esa experiencia con líderes, pero también con ovejas que han tenido problemas del alma, y por eso la pregunta, ¿cómo sé que estoy atravesando conflictos del alma? Pero antes de darme esa respuesta, el pastor Luis Galdames, también quiero hacerle una pregunta antes, respetando precisamente esos mensajitos que nos están entrando al WhatsApp a través del teléfono que está ahí en pantalla. Dice un oyente, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Se puede casar un varón por segunda vez teniendo su divorcio, verdad? Una vez teniendo el divorcio bíblicamente, hay excepciones para poder casarse por segunda vez. Y bueno, vamos a escuchar al pastor Luis Galdames en dar respuesta a esa interrogante. Creo que el divorcio es algo que se menciona en varias veces en la Biblia, y se mencionó, y en una sociedad tan fundamentalista y radical como en los lugares donde se creó la Biblia, es porque se daba el divorcio. Yo fui autoridad en una institución muy grande de muchísimos pastores, y siempre hay gente que está haciendo fuerza para que en los reglamentos y en los estatutos hayan acuerdos que apoyen esto, de que deben casarse. Y yo siempre estuve en contra por el escenario donde yo estaba. En una institución tan grande que aglutina a tanta gente, pastores, darles libertad para que se divorcien y vuelvan a casarse, eso es soltar las amarras para que los pastores dejen a su esposa y dejen a una mujer con hijos y que busquen a otra mujer. Y eso no se puede dar. O sea, sería un gran error permitir que ellos lo hagan. Pero yo pienso que en un escenario más pequeño, en donde la persona no pudo vivir y se presentaron cosas muy feas en ese matrimonio, y tuvo que separarse. Una opción sería un hombre que queda solo
andar allí tomando un montón de mujeres y dejando hijos por todos lados y dañando señoritas y destruyendo hogares. Lejos de eso, preferible sería que se case. Si va a tener un hogar, una esposa, unos hijos, si va a ser responsable con ellos, eso sería. Por eso el Señor dice a los fornicarios y adúlteros, los juzgará Dios, porque hay hombres que tuvieron un matrimonio, no pudieron convivir, vino la separación y se casó con otra mujer y tiene un hogar muy bueno, está bien, lejos de que él ande haciendo cosas feas. Y allí es donde dice la palabra que a ellos Dios los va a juzgar. Lo otro es que en la Biblia se habló de que ¿quién será la verdadera esposa en el reino de los cielos? Le preguntaron a Jesús. Si tuvo 7 esposas. Entonces, el Señor dijo, no, allá no, aquí sí, pero allá no se casan ni se dan en casamiento. O sea, vamos a ser asexuales. Entonces, como que hay una puerta entreabierta, pero para personas que en verdad buscan una vida de familia, una vida formal. El típico fornicario, el tipo adúltero, el que aún teniendo su esposa anda haciendo y deshaciendo, no, para nada, no está bien. Muy bien, interesante la respuesta y es un tema muy conflictivo, ¿verdad? Muchas gracias al pastor Luis Galdames por dar esa respuesta y esa respuesta creo que ha llenado el espacio de que los preguntó. Había lanzado una pregunta al pastor, pero también hay mucho comentario. Yo quiero compartir y aprovechar el tiempo de nuestros panelistas. Dice el panelista, los miro en Talanga. El momento, dice, es propicio para que el pueblo de Honduras reflexione, porque los conflictos del alma a veces se interrelacionan con los problemas que causan los políticos que no entienden los planes de Jehová, y esto impacta en las personas que asiegan votas por personas conflictivas. Me agrada escuchar el grado de espiritualidad que ustedes tienen, tanto el director del programa como los panelistas. Sigan adelante, arriba, Dios les bendiga. Muchas gracias, ¿verdad? Creo que Rigoberto Arévalo, le bendecimos hasta Talanga. Eso nos llena de mucha satisfacción, ¿verdad? Ver que tenemos un propósito. Ninguno de los que está aquí tiene algún salario, busca un propósito personal. Lo que queremos es llevar una palabra, llevar un conocimiento que edifique, que transforme y que a través de la palabra de Dios y del conocimiento de la ciencia, que Dios también es el Padre de la ciencia, podamos obtener todo eso. Queremos leer algunos más. Dice, buenas noches, una pregunta al reverendo. Parte de los conflictos del alma provienen de huestes celestiales, porque dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Lourdes dice. Muy bien. Yo creo que hay situaciones que se dan en la vida de una persona que puede buscar un consejero, alguien de la iglesia, el pastor, una persona madura de la iglesia, o quizá una persona que no sea cristiana, pero que es una persona muy correcta y que su problema es natural, buscar un consejero. Pero Amén. Hay situaciones que se dan, problemas que se dan, que ya no necesitan un consejo, necesitan un profesional de la psicología y debería de asistir. Esta gente, estos profesionales, créame que son de mucha ayuda, son de mucha bendición. Bueno, aquí tenemos a la doctora con nosotros y yo sé que ella es de mucha bendición para mucha gente. Y hay situaciones que ya no son ni de consejo, ni de un profesional. Hay situaciones en la vida de las personas que lo que necesita es un trato espiritual. Amén. Una liberación, y eso se da bastante. Amén. Yo creo que hay diferentes respuestas y diferentes resultados a esos conflictos. Yo quiero felicitar a aquellos que nos están enviando preguntas muy importantes, ¿verdad? Que están atentos a este programa y aprovechando para escuchar respuestas de profesionales, de personas con experiencia y también de la palabra de Dios. Dice José nuevamente, y lo felicito por el tipo de preguntas, dice, ¿cómo se mide el alma?
y dice, el peso del alma de una persona buena, ¿cómo es con respecto a una persona mala? ¿Su peso es el mismo? Pregunta. Ahí le lanzamos la pregunta a la doctora, ¿verdad? Claro, pues no es el mismo. Creo que hay una diferencia porque aquella persona que ha desarrollado su potencial, que ha trabajado, como tú lo dices, un alma buena, es una persona que va a tener una calidad de vida totalmente diferente. Y lo maravilloso de esto es que como nuestra estructura emocional se impregna en otros, es una persona que va sanando. Porque así como hay un grupo de personas que nos hiere, hay otro grupo de personas que nos sana. Entonces, el peso o el impacto que tenga una persona que ha logrado sanar sus heridas, resolver conflictos internos, conflictos intrapersonales, una persona que ha desarrollado dominio propio, se ha manejado su voluntad, que no es una persona impulsiva, no es una persona iracunda, el impacto y la calidad de vida será muy grande. Ser una persona con una actitud positiva, una persona sana, una persona que va a llevar esa calidad de vida a otros. Por lo tanto, sí, el peso es totalmente diferente y ¿cómo lo vemos? Lo vemos en su estilo de vida, lo vemos en la calidad de sus relaciones interpersonales, lo vemos incluso en su mirada porque sus ojos dicen estoy contento de vivir. Es una persona plena, es una persona que realmente puede vivir una calidad de vida, es una persona que va a disfrutar las cosas, va a poder resolver las crisis que vengan a su vida y obviamente eso va a marcar una diferencia, va a traer una distinción entre aquellos que sí están atravesando por un momento difícil en su vida emocional, mental o en su voluntad. Muy bien, estamos escuchando de parte de nuestros panelistas, de nuestros invitados especiales, esos criterios acerca de conflicto del alma. Y queremos seguir con la pregunta que habíamos dejado en esa pausa por las interrogantes que nos hacían todas aquellas personas que nos están mandando mensajitos al WhatsApp 9278-6832. Pero queremos lanzarle esta pregunta nuevamente al pastor Luis Galdames. ¿Cómo sé que estoy atravesando un conflicto del alma desde el punto de vista bíblico, a través de la experiencia con diferentes personas que asisten a su congregación o a través del liderazgo que Dios le ha permitido? ¿Cómo usted detecta que alguien está atravesando un conflicto del alma? ¿Qué cosas expresan las personas que están atravesando conflictos del alma? Pastor Luis Galdames. Una persona que tiene problemas emocionales es una persona que tiene malas reacciones. Cuando una persona vive de manera incorrecta en lo económico, en lo emocional, en el trato que le da a otras personas, la persona que ha tenido problemas en su vida y tiene traumas, esta persona tiene reacciones muy malas. Es poco lo que le hicieron y su reacción fue muy mala, con palabras y con ira y con enojo, y se manifiesta de esa manera. Yo pienso que nosotros somos algo así, que tenemos una herida en el dedo y decimos, cuando tenemos una herida, todos los golpes ahí van a dar. No, siempre los golpes iban a dar ahí, pero antes como no había herida, la persona no sentía nada, pero como ahora está la herida, cada golpecito es el dolor. Así también es la persona que internamente tiene traumas y tiene heridas y tiene resentimientos y rencores y tiene amarguras. Cualquier palabra, cualquier acción de alguien le va a dañar, y por mí lo hizo. Hay un hombre en la Biblia, y por cierto el hombre más grande de los patriarcas de Israel, me refiero a Abraham. Abraham, Dios lo visita cuando tenía 75 años, lo saca de su tienda, era una noche estrellada, y le dice a Abraham, mira las estrellas, cuéntalas. Y no es que Abraham no podía contar hasta 10, no,
él podía contar, pero a un matemático, una noche estrellada, yo le digo, cuenta las estrellas, no va a poder hacerlo. Abraham no pudo contar las estrellas. Y Dios le dice, así será tu descendencia, incontable. Abraham tenía 75 años y no tenía hijos, no tenía prole. Y le dice a Dios, dame prole, dame hijos. Y Dios le dice, así será tu descendencia, como un cielo estrellado, que no se va a poder contar. Y le dice, te voy a dar hijo. Y Abraham tenía otro problema, a mí me va a heredar ese esclavo de Damasco. Él va a ser el heredero de todo, porque ya era riquísimo. Y resulta que pasan después de los 75, llega a los 80, los 90 años, pasan 20 años, pasan 22, 23, a los 24 años, cuando Abraham ya tenía 99, Dios le hace otra visita. Pero es porque Abraham ya está en conflictos. Y en todo ese tiempo de 24 años, ellos tenían mucha vergüenza, porque en ese medio, y siempre en Israel, una mujer no tiene hijos, es porque está maldita, es porque Dios la tiene bajo maldición, y es motivo para sentir mucha vergüenza, porque los judíos no pretenden tener una familia, sino una tribu, una descendencia. El orgullo de un judío es la cantidad de hijos. Y Abraham se sentía bien avergonzado. Cuando Dios le aparece a los 99 años, Dios le llega con la noticia. Le cambió el nombre a Sarai, pero le da la noticia. El otro año, por este tiempo, tu mujer va a tener en sus brazos un hijo varón. Y Sarai escuchó eso tras la puerta. Y cuando escucha eso, se puso a reír. Si cuando hace tantos años nos dijo lo mismo y no hizo nada. O sea, que me cuente otra cosa, pero no que voy a tener hijos. Ahora que yo tengo 90 años, que ya no funciono sexualmente. Y el Nuevo Testamento dice, teniendo Abraham 99 años y estando muerto, no él, pero hablando de su naturaleza como hombre, Dios llega y le promete otro hijo. Es decir, en ese lapso de tiempo, 24 años, que no pudo sentir Abraham. Tanto que Sarai le dice, ¿será que Dios nos va a dar hijos a través de la esclava, de Agar? Porque en esos lugares, si la esclava o la sierva o la trabajadora tiene un hijo en casa, no es su hijo. Es hijo de la señora, es hijo del Señor, es de ellos. Amén. ¿Será que de esa manera Dios nos va a dar hijos? O sea, trae vergüenza, los conflictos del alma traen vergüenza y nos hacen reaccionar de diferentes maneras. Muchas gracias al pastor Luis Galdames. Estamos en este tema tan importante acerca de los conflictos del alma. Y bueno, tenemos varias preguntas, pero queremos siempre escuchar a aquellos que nos están enviando sus mensajes y antes de ir a la siguiente pausa comercial, llegó la hora de esa pausa comercial, quiero leer lo que le preguntan a la doctora específicamente. Buenas noches, los estoy viendo aquí en Danlid, buen programa, me gusta lo que tocó la doctora, pero quiero la respuesta. Las personas que no duermen pasa con los nervios y toda le asusta, dice, y él está pidiendo una respuesta. Doctor. Sí, sí es así, ¿verdad? Una persona que no ha dormido o no ha tenido una calidad de sueño es una persona que va a estar irritable, su sistema nervioso va a estar alterado, es una persona que va a estar vulnerable. ¿Por qué? Porque el sueño es muy importante para la calidad de vida mental y emocional. Es una necesidad del ser humano. Y una persona que no duerma mínimo 4 a 6 horas de sueño va a ser una persona que poco a poco va a declinar su salud, tanto física como mental y emocional.
¿Por qué? Porque una persona que no descansa, que no tiene un sueño profundo, su cerebro sigue pensando, sigue trabajando, sigue meditando y tiene pensamientos, ¿verdad?, que se pueden convertir en obsesivos compulsivos. Entonces, ese trabajo extra que le da el cerebro cuando debería de reponerse, recargarse, hace que por la mañana se levante cansada, se levante hostil, se levante irritable y pues obviamente su sistema nervioso no va a tener la capacidad de gestionar su entorno. ¿Por qué? Porque necesita el sueño. Entonces es importante revisar cuáles son estas inquietudes internas que no le permiten descansar. Es importante revisar y escuchar esos pensamientos y esas inquietudes internas que no lo dejan dormir. Es importante también evaluar el entorno, su trabajo, si está siendo muy estimulado por pantallas, por las redes sociales o utiliza mucho su móvil a la hora de dormir. Entonces hay que revisar varias estructuras de su sueño, ¿verdad? ¿Qué actividades hace? Escuchar la dinámica de pensamiento. Posiblemente puede ser algo temporal porque están atravesando quizás un problema financiero, porque están atravesando un problema de salud, puede ser algo temporal. Pero si es algo que va, ¿verdad?, siendo ya muy seguido, pues sí, necesitamos como inquirir en esos pensamientos y esas emociones para que las inquietudes puedan regularse y pueda mejorar su sueño. Bueno, llegó la hora y precisamente estamos hablando de este tema tan importante, de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre. Si hay conflictos en el alma, debemos aceptarlo, pero siempre hay una salida, siempre hay una solución, siempre hay a todo conflicto una salida. El libro de Santiago dice que Dios no nos va a dar carga, que no tengan siempre una salida. Estamos hablando esta noche de un tema tan importante, conflictos en el alma, ¿verdad? Tenemos muchas observaciones, muchas preguntas de nuestros oyentes. Agradecemos, ahí nos pueden mandar al WhatsApp que aparece en pantalla. Por favor, a ese WhatsApp que aparece en pantalla, mandar al WhatsApp esas observaciones. Dice, por ejemplo, una de las observaciones que nos están haciendo: saludos para el pastor Luis Galdame, se le aprecia mucho. Cristian Fugón, desde el Negrito Lloro, ¿verdad? Ahí tenemos un saludo muy especial para uno de nuestros invitados el día de hoy, ¿verdad? Le agradecemos muchos. Gracias, mi estimado amigo apóstol, dice un abrazo, el apóstol Raúl. Así que bendiciones abundantes a cada uno de los que nos están escuchando a través de este prestigiado medio Canal 6 y a través de el foro Llegó la Hora. Quiero antes de ir a esta pausa, comenzar a lanzarle una pregunta a nuestros invitados para que posterior a este espacio de Llegó la Hora, del espacio publicitario, estén pendientes. ¿Cómo podemos enfrentar los conflictos del alma? Hemos escuchado qué son conflictos del alma. Ya dimos el concepto, qué es el alma como parte de nuestro cuerpo y las partes que tiene un alma. Pero ¿cómo nosotros podemos enfrentar? Ya enlistamos, tanto desde el punto de vista de la ciencia como del punto de vista espiritual, la lista de conflictos del alma. Claro, no vamos a decirlas todas porque pasaríamos toda la noche y parte nos llegaría los tamales y seguiríamos hablando acerca del tema. Pero la pregunta para después de este espacio publicitario es: ¿cómo podemos enfrentar los conflictos del alma? ¿Cuáles serían esas alternativas para buscar soluciones a esos conflictos? Por favor, manténgase ahí en el canal y posteriormente a este espacio publicitario estaremos hablando en esta última parte de Llegó la Hora, de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno. Así que después de este espacio estaremos con nuestros invitados especiales hablando acerca de conflictos del alma.